ahora vamos a ver prácticamente todo, ¿ok? Yo creo que, bueno, esto es un concepto que quizás yo prefería no abordarlo. De hecho, en los cursos presenciales no lo abordé mucho para no confundirlo, pero es la base de absolutamente todo. Entonces voy a empezar a aplicarlo de esta forma. Me parece que va a ser mejor. Simplemente creo que con buenos ejemplos vamos a poder entenderlo bien. Nosotros históricamente hemos estudiado el LVDS en los cursos que hemos tenido disponibles, que hemos visto. Hemos estudiado el LVDS, que era el Low Voltage Differential Signaling. Bien, lo que está escrito ahí arriba. Este es utilizado para transportar imagen. Se utilizó hasta las pantallas LED de 40 pines. Todavía hoy en día seguimos recibiendo muchos equipos que tienen este estándar de 40 pines, este estándar de transferencia de datos de imagen por medio del LVDS. Como muchos ya sabrán, el LVDS trabaja de esta forma que estamos viendo en esta imagen, donde tenemos una señal positiva y una señal negativa. Nosotros debemos encontrar esos datos al momento de medirlos. Por ejemplo, si lo midiéramos con un osciloscopio, los encontramos exactamente invertidos. Cuando tenemos un estado alto en una línea, tenemos un estado bajo en la otra. Se reflejan como si fuera un espejo. Bien, ya vamos a ver mejor cómo funciona esto. Si fuera single-ended, tenemos una línea que puede tener 1 o 0, pero el differential tiene la línea positiva y la línea negativa, y cuando una tenga una polaridad, la otra va a tener otra, ¿ok? Cuando una esté en estado alto, la otra va a estar en estado bajo, mejor dicho. Pasemos. Mirándolo en el osciloscopio, básicamente lo verían así. No lo van a ver así porque en realidad las líneas que nosotros vamos a estar analizando son líneas muy rápidas. Esto es una captura que encontré en internet de una línea de baja velocidad. Este differential signaling es utilizado para cantidad de cosas, ¿ok? Entonces alguien aquí midió una transferencia de datos que utiliza este estándar para algún equipo que trabaja a muy baja velocidad de transferencia de datos. Bien, vamos a ver la base de esto. La base de esto es, nosotros tenemos la señal en estado alto por una línea, en estado bajo por otra, entra al sustractor, entra a un circuito, que en la salida las compara y saca una sola. Si las dos son iguales, saca una sola. ¿Bien? Perdón, si las dos están exactamente invertidas, de esas dos hace uno. Así funciona. ¿Ok? Pero si las dos son iguales, no saca nada. ¿Qué ocurre? Fíjense en que la imagen de abajo nosotros tenemos ruido, y el ruido siempre va a ser igualito. La tendencia es que ustedes, donde midan ruido en una placa, el ruido siempre lo van a ver igual. En esta línea, en esta, en todas las líneas van a tener el mismo ruido que se genera, ¿no? Por la frecuencia de trabajo del equipo, los ruidos que pueden entrar por la red eléctrica, todo tipo de ruido que se genera, ¿no? Por medio de los eventos, ¿no? Los efectos que genera todo lo que son las transferencias de datos. Ya tiene que ver más un poquito con la parte de ingeniería esto. No me quiero abatatar tampoco porque voy a terminar diciendo avanzada. Pero el ruido, ustedes lo van a ver presentes de la misma forma en todas las líneas. Cuando nosotros no tengamos transferencia de datos en una línea, lo que va a ocurrir es que voy a tener ruido que está siendo generado por los demás circuitos, como por ejemplo por un procesador que trabaja a gigahertz, ¿no? De hecho, vale mencionar, los pines de los procesadores fueron abolidos porque es mucho más eficiente en cuestión de disminución de ruido trabajar con VGA, trabajar con las esferas. Los pines terminan ejerciendo el trabajo de antenas, terminan siendo antenas y desparraman más ruido en la placa. Entonces, cuando tengamos ruido, cuando no tengamos transferencia de datos, fíjense, en la salida va a ser nada. Pero cuando tengamos transferencia de datos, no solamente vamos a tener transferencia de datos, sino que vamos a tener dos señales que deben estar perfectamente reflejadas para que salga una. Eso le da más fidelidad a la línea, ¿ok? Nos permite filtrar ruidos,
nos permite dejar más fiel esta medición. Sigamos con la próxima imagen. ¿Por qué les digo que básicamente vamos a estar hablando de todo lo demás? Porque en este differential signaling, este estándar que nosotros vamos a estar viendo, es el estándar de trabajo de prácticamente todo. El serial ATA para los discos, Hypertransport, que es el protocolo de comunicación utilizado para la comunicación de lo que eran los procesadores, lo que son los procesadores de AMD con sus chipsets, PCI Express, USB, cantidad de cosas utilizan este tipo de estándar. Entonces, la base siempre va a ser esta. Básicamente, todas las comunicaciones que nosotros vamos a estar viendo en una placa respetan esta base. Para no decir que llegamos al fin, faltaría ver un poquito lo que sería el I2C. Pero la base, justamente, de todo lo demás es esto. ¿Bien? SPI, LPC, I2C y Differential Signaling. Con eso, básicamente tenemos cubierta toda la placa. Pasemos, próxima imagen. Fíjense en lo que yo les decía. Hoy en día se trabaja, ya les puse una imagen con EDP, que es un nuevo protocolo de transferencia de datos para imagen. Hoy en día ya no se trabaja con LVDS. Las pantallas de 30 pines, los dispositivos más modernos, trabajan con EDP. Pero la base sigue siendo la misma. Positivo, negativo del 0. Positivo y negativo del canal 1. Positivo y negativo del canal auxiliar. Siempre tenemos el positivo y el negativo. Bien. Seguimos. USB positivo y negativo. USB positivo y negativo. Bien. Entonces, siempre vamos a tener ese positivo y negativo para poder hacer la transferencia de datos de modo diferencial. Ojo, acá por ejemplo yo les estoy mostrando un EDP, acá por ejemplo les estoy mostrando un USB. Estamos hablando de transferencia de datos, que en un USB vas a necesitar tener 5 volts, eso ya es sabido, eso lo pueden ver en el diagrama, lo pueden ver analizando este conectorcito, eso ya es análisis de diagrama 101, ¿no? El bien básico, me parece que no hace falta decirlo. Acá estamos hablando de transferencia de datos. Serial ATA, la misma cosa, donde tenemos positivo y negativo, positivo y negativo. Bien, presten atención también que nosotros ya empezamos a trabajar aquí y aquí. Fíjense que trabajamos con capacitores. Estos capacitores también los van a ver en líneas de datos que comunican un puente norte con un puente sur, líneas de datos que comunican un chip con otro, básicamente. ¿Por qué los ponen? Justamente para minimizar también los ruidos de estas líneas. Son capacitores que ayudan a filtrar estas líneas de datos que son de muy alta velocidad, y si tienen ruido, lo que va a ocurrir es que, por ejemplo, en un EDP se te va a deformar la imagen. Algo muy normal que ocurre cuando tenés un cable flex fallando en EDP es que de repente ves un ruido muy raro y ¡pum!, no tenés más imagen. Los cables flex en este estándar EDP tienen que estar en perfecto estado. Si fallan, te van a hacer las cosas más locas del mundo, porque justamente la línea es muy sensible a lo que son ruidos. Mientras antes, en un LVDS, como pueden ver en el video que yo tengo en YouTube, un video que tengo en YouTube donde tomo una protoboard y voy uniendo los cablecitos. Si no lo vieron, se los recomiendo muchísimo que lo vean. Ahí yo voy simulando las fallas que puedes tener en la transferencia de datos LVDS, donde a veces te puedes quedar con la pantalla rojiza, verde, como ustedes ya sabrán, ya les habrá tocado. Pero ¿qué ocurría antes? Tenés el flex fallando, digamos. Entonces la imagen anda bien y de repente se te pone medio rojiza y vuelve a lo normal. Parpadea rojo y vuelve a lo normal, suponiendo que el problema sea en ese canal que tiene que ver con el rojo, ¿no? Pero en EDP ya no. En EDP lo más normal es que te haga un ruido y ¡pum!, se te va la imagen. Se te va la imagen completamente, ya no logra terminar de formar la imagen, no tiene los datos suficientes y se te apaga el equipo. ¿Bien? Si tenés un cable de estos rotos, también lo más normal es que directamente no te tire imagen. Estos capacitores, como les decía, están para filtrar. Eso también lo podemos ver, la lógica de por qué tenemos esos capacitores en serie. Para el que todavía tenga dudas, no tenemos que tener duda en esto, es porque estamos trabajando con una corriente continua, pero con elementos de alterna. Fíjense que nosotros tenemos
un estado alto, estado bajo, estado alto, estado bajo, estado alto, estado bajo. Nosotros vamos a tener variaciones y esas variaciones sí van a poder pasar por el capacitor. Si nosotros estamos trabajando con una continua con componente alterna, el capacitor en serie, en este caso, son unos capacitores de muy bajo valor, van a actuar como filtro, ¿bien? Porque no es una corriente continua como nosotros podemos ver en la salida de un regulador, en una línea de alimentación, sino que estamos aquí teniendo básicamente para el capacitor, es como si fuera una alterna. Lo deja pasar. Eso está en la parte básica cuando hablamos de capacitores, de bobinas, de corriente alterna, corriente continua. Por eso es importante tener esos conceptos básicos en mente. Bien, por eso también es que si tenemos un capacitor de estos faltante, no podemos simplemente hacer un puente. ¿Ok? Y otro punto muy interesante que ahora vamos a hablar de... Vamos a ir dejando algunas notas. Podemos siempre trabajan con una línea negativa y otra positiva. Podemos tener más de un canal. ¿Recuerdan los PCI Express, por ejemplo, que puede ser PCI Express 4X, 8X, 16X? Bueno, es la cantidad de canales que hay aquí. A veces cuando nosotros, a ver si uno de los ejemplos sería PCI, no tengo PCI Express. Por decirle algo, yo acá tengo A y B. Bueno, esto no, esto por lo que recuerdo sería un X. Entonces, cuando esto se va multiplicando, cuando yo tengo varios canales, porque fíjense en que yo tengo acá transferencia de datos y recepción de datos, DTX, Data Transfer, DRX, Data Receive, recepción y transferencia, un diferencial, otro diferencial. Esto sería un SATA de un X, por ejemplo. Bien, pero un PCI Express que trabaja con 4X tendría 4 veces esto y podría transferir mucho más datos a la vez. Vamos a aclarar eso también. Podemos tener más de un canal. Puede ser encontrado como TX, transferencia de datos, RX, recepción de datos. ¿Por qué digo puede ser encontrado como? Porque si nosotros venimos a este ejemplo del USB, no tenemos recepción y transferencia como teníamos anteriormente. Simplemente tenemos positivo y negativo. Aquí en este caso estamos viendo que son dos líneas. Tenemos positivo 0, negativo 0, positivo 3, negativo 3, porque esto es un conector que posiblemente va para dos USB. ¿Vieron cuando nosotros tenemos en la lateral de la laptop dos conectores USB? Bueno, ese conector, ahí va un flex que lleva a la lateral de una laptop dos USBs. Porque los USBs, como ustedes ya saben, un USB 2.0, como lo que estamos viendo aquí ahora, va a trabajar simplemente con 5 volts, data más, data menos y tierra. Differential signaling, pero ya no tiene un RX, un TX como tiene, por ejemplo, un serial AT. ¿Ok? A ver. Podemos encontrar capacitores en serie para filtrado de las señales. Nunca debemos puentear los capacitores. Control Z, ahí está. Nunca debemos puentear los capacitores. Bien. ¿Qué más les puedo decir sobre esto? Bueno, yo creo que hay un punto que tenemos que resaltar, que eso es lo más importante que tengo que decir en este video, y es que son líneas que trabajan a una velocidad muy alta. Entonces, con el osciloscopio en algunas líneas vamos a poder tener una base de lo que se está transfiriendo. En muchas otras,
lo único que vamos a ver es ruido. Llega a un punto donde la transferencia de datos tiene una velocidad tan absurda que en realidad es difícil comparar cuando tenés ruido a cuando tenés transferencia de datos. Bien, en muchos casos, si ustedes ven un PCI Express, una línea de comunicación, una línea de comunicación serialata, estas líneas de comunicación que estamos viendo en sus casos más extremos, el EDP es un ejemplo fantástico que realmente nos lastima mucho, que no lo podemos medir bien. Son líneas tan rápidas, pero tan rápidas, que cuando medimos con el osciloscopio un equipo que no tiene transferencia de datos, vamos a ver algo, pero tuvimos que ampliar tanto esa señal que cuando tengamos transferencia de datos vamos a ver algo, cuando no tengamos vamos a ver algo, siempre vamos a estar viendo un ruidito. A veces cometemos el grave error de decir, mirá cómo se transfieren datos, porque estamos midiendo, ponemos la punta de prueba ahí y con el equipo apagado, la línea está planchadita, agarra algo de ruido pero está planchada. Cuando encendemos el equipo empezamos a ver ta 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 ta, y en un punto empezamos a ver más que en otros. Pero ¿saben qué es eso? Todo eso es ruido. En el momento que el equipo lo encendés, vas a empezar a ver algo. Y en el momento que el procesador empieza a trabajar y el equipo empieza a transferir datos, pero no necesariamente supongamos que estás midiendo un serialata, o PCI Express, líneas de alta velocidad. No necesariamente quiere decir que tu PCI Express está transfiriendo datos, que tu serialata está transfiriendo datos. Quiere decir que ese equipo, como ahora tiene datos procesándose a una velocidad absurda, ese equipo está a pleno vapor, digamos, la cantidad de ruido que vas a encontrar en esa línea aumenta. Y como ampliaste tanto la señal para poder verlo, porque nosotros necesitaríamos un osciloscopio de gigahertz para poder ver eso de manera decente, y normalmente lo vamos a intentar ver con un osciloscopio de 100 MHz. Entonces vamos a ver una gran mentira. Bien, vamos a ver algo que no es fiable, no es confiable. Normalmente no se puede medir con el osciloscopio. Excepciones. Entre las excepciones, y recuerden, no lo van a ver de manera linda, lo van a ver. Podemos citar el USB. El USB podemos llegar a ver una transferencia de datos ahí. No la cosa más linda del mundo, pero se nota, digamos. La diferencia entre cuando transfiere los datos desde un pendrive o algo y cuando no lo transfiere, se nota una diferencia. ¿Qué más? El LVDS, que sería Display 40 pines, recuerden. Son algunos de los ejemplos que vamos a tener como excepción. No hay muchos. No hay muchos. Opciones para medir. Opciones para realizar mediciones. Podemos realizarlo por medio de caída de tensión. Cuidado con los capacitores en serie. Medir de ambos lados. Si nosotros medimos caída de tensión, donde nosotros para medir caída de tensión, les voy a dejar la nota acá, pero ya lo deberían tener en cuenta. Multímetro en diodo, punta roja a tierra, negra en el punto a ser medido. Si nosotros queremos medir, por ejemplo, y esto es algo que hay ejemplos de eso, nos ayuda a detectar chips dañados, nos puede ayudar a detectar problemas de VGA. Queremos medir esta línea serialata, por ejemplo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a medir en la escala de diodo, punta roja a tierra, punta negra, vamos a tocar el lado del capacitor que va hacia el chipset. Bien, sin disco rígido nosotros vamos a tocar uno de los lados del capacitor y vamos a encontrar que nada, una línea abierta, no hay caída de tensión. ¿Por qué? Porque el capacitor no va a permitir que la corriente continua que trabaja en nuestro multímetro pase de un lado a otro. Trabaja con alterna. Entonces, no va a permitir que pase de un lado a otro. Pero del otro lado, que es el lado que tiene conexión con nuestro CPU, con nuestro chipset, con nuestro puente sur, sí vamos a tener una caída de tensión.
y con eso sabemos que está conectado. Ese es un punto que considero bastante importante, nos puede ayudar a detectar problemas. Y además, si se genera caída de tensión, es porque hay conexión al CPU barra chipset. También sirve para definir cortos, que eso hay video con ejemplos aquí. Les he dejado, tenemos videos para que ustedes vean a donde creo que era un Asus, un caso bastante específico, pero también les pueden tocar, por ejemplo, en ese caso el Asus era un Serialata, donde un equipo no reconocía el disco rígido justamente. Medimos ahí que teníamos en esa línea un corto rotundo. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense, del lado de allá del capacitor yo tengo que tener conexión sin el disco rígido, no tengo conexión a nada, no puedo tener tierra, ¿ok? Entonces, por más que el capacitor estuviera en corto, no me puede generar nada. Ahora, del lado de acá, yo mido y tengo un corto. Esa línea va directo a mi CPU. Ya está, el CPU está en corto. ¿Ok? Eso lo van a ver en Serialata, lo pueden llegar a ver en USB y lo pueden llegar a ver en conectores de pantalla. ¿Por qué? En USB sabemos, porque hoy en día hay cada dispositivo USB que es menos seguro, entonces es algo muy normal que ocurra. No son seguros para nada, pueden terminar ocasionando un corto, dañando un chip. ¿Bien? También los cables, si un cable por ejemplo de 5 volts se te termina dañando, viene el perrito y te mastica el cable y después lo conectas a la computadora, 5 volts tocan la línea de datos y en algunos casos el equipo ya deja de encender, en otros casos se te mueren los USBs y cuando vas a medir puedes encontrar justamente un cortocircuito en ese punto. ¿Ok? Después, en las líneas de datos de la pantalla también nos va a servir mucho, tanto para poder definir puntos abiertos, como por ejemplo un problema en un GPU o un problema en un CPU, ¿no? Ya que la imagen viene del CPU, que hoy en día tiene GPU integrado. Podemos tener GPU integrado o GPU dedicado. Entonces, podemos definir un problema en un CPU, en un GPU, midiendo o bien un corto o bien una línea abierta. Si la línea está abierta, entonces lo que ocurre es que nosotros podemos tener un problema en VGA. Si la línea está en corto, lo más probable es que el cable flex esté dañado, tocó los 19 volts o los 3 volts, tocó algo, alguna otra línea, se pelaron los cables, como saben que suelen ocurrir. A veces vieron los cables flex cuando se dañan y ustedes los pelan así, un bodoque ahí todo quemado. Bueno, eso termina afectando chips, ¿no? Termina afectando GPUs, estén integrados o dedicados, y por medio de esta medición lo podemos corroborar. Bien, también para tener de referencia valores, siempre tienen que ser los mismos para cada par. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Si yo mido EDP TX0 y me da una caída de tensión de 700 milivolts, EDP TX0 más me dio 700 milivolts, el menos me tiene que dar 700 milivolts. No exactamente, si me da 701 y 705 o 700 y 720, no se desesperen. Muchas veces es un falso contacto ahí en el multímetro, raspen un poquito. No, las variaciones que ustedes van a ver cuando hay algo roto son grandes. No piensen en números chiquitos, porque estas variaciones pueden ocurrir, ¿ok? Pero ustedes se van a dar cuenta en la práctica, haciendo estas mediciones, que cuando hay una diferencia, no va a ser una diferencia de que este me mide 700 y el otro me mide 708, 712. No. Van a ver que uno te mide 700 y el otro te mide un cortocircuito. ¿Me entendés? Se te destruye todo. O te mide abierto. O la diferencia es muy grande. O uno te mide 200 y el otro te mide 700. Entonces con eso ustedes ya van a sacar una referencia. Siempre estos terminales tienen que medir exactamente
iguales. También podemos invertir las puntas y volver a medir. Nuevamente, las mediciones tienen que ser iguales, ¿ok? ¿Qué pasa? En cierto caso de cierto equipo, me ha tocado que medimos punta roja tierra, punta negra, justamente en un LVDS, punta negra, LVDS, canal 0 positivo, me mide 700. La otra de al lado me mide 700. Perfecto. Invierto las puntas. Una me mide abierto, no me mide nada. Perfecto. Mido la otra, tengo caída de tensión. Reviso todas las demás líneas, abierto, 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 pero en una, con las puntas negro a tierra y rojo en la medición, me medía una caída de tensión. Entonces yo ya detecto que tengo un problema en esa línea, ¿ok? Y por último, pero se los voy a comentar porque, bueno, justamente estuvimos hablando un poquito de eso, pero es algo que tengan mucho cuidado. No voy a estar trabajando mucho sobre este tipo de cosas en el curso porque todavía se está estudiando un poco este tema. Las líneas de datos son muy sensibles y si ustedes trabajan de una manera inadecuada, ustedes van a terminar ocasionando el problema. Entonces es algo que todavía está bajo estudio, bajo desarrollo, pero podemos aplicar una tensión, corriente, como quieran decirle, a la línea. ¿Qué quiere decir eso? Si yo, por ejemplo, recuerden que estas líneas están trabajando con una tensión muy baja, podemos tener 200 milivolts, ¿ok? Entonces, si yo aplico 200 milivolts o aplico 100 milivolts a la línea, con una corriente limitada, supongamos que le estoy limitando a 10 miliamperios, yo mido y el consumo, que puede ser en microamperios, de hecho puede ser que no haya ni siquiera consumo, tiene que ser el mismo en ambas líneas. Si una de las líneas tiene un consumo y la otra no, o si una de las líneas tiene un consumo muy superior, una se me va ahí a los miliamperios y la otra se queda en los microamperios, quiere decir que yo tengo un problema en esa línea, ¿ok? Eso es algo más o menos como lo que vamos a ver analizando unas bases, ¿no?, para el estudio de CPUs dañados con la PowerZ inclusive, pero no es algo, se los comento, como siempre les digo, la idea es dejarles bases como para que ustedes sigan estudiando, sigan viendo, pero es algo que no vamos a estar trabajando mucho todavía porque tenemos cantidad de equipos con cantidad de líneas de datos, que por más que sean todas differential signaling, varía y tenemos que tener mucho cuidado con eso. No quiero, digamos, ser responsable porque ustedes hagan una medición y terminen dañando algo. Se los comento porque cada uno les dejo la pauta de un estudio, que es un estudio que yo también estoy realizando, y cada uno sabe lo que hace. Si vos tenés una plaquita tuya, querés hacer estos estudios, metele. Pero si se quema, es tuya. ¿Bien? Pero es un concepto muy antiguo, este concepto de aplicar corriente a una línea para ver cómo se comporta. Y es una técnica que estamos de a poquito implementándola en todo lo que son las mediciones en estas líneas de datos. La estamos implementando de la mejor forma posible porque no es solo salir tirando tensión corriente, sino que hay que tener una buena base. Dependiendo la tensión que tires, vas a tener una medición inválida y dependiendo la tensión que tires, vas a tener un daño en la placa, ¿ok? Entonces, es una posibilidad, pero cabe ser estudiada. Y está siendo estudiada, pero no vamos a trabajar mucho aplicando tensión. No vamos a estar hablando mucho de esto, de aplicar tensión en línea de datos, al menos por ahora. ¿Ok? Pero con esto, ya les digo, esto es algo que hay videos, hay ejemplos, y es algo que yo vengo trabajando hace bastante tiempo. Es la misma forma, midiendo caídas de tensión, es la misma forma que podemos detectar problemas en zócalos, problemas en línea de comunicación, soldaduras partidas en chips. Entonces es algo que es seguro, no corre ningún riesgo, y
pueden aplicarlo, les va a servir, hay muchos ejemplos y yo lo aplico ya hace mucho tiempo con resultados muy buenos. Ok, creo que la base del differential signaling es esta. Queda ver algunos ejemplos para que ustedes entiendan mejor. Como ya les dije, esto es mucho práctica. Así que cortamos para poder seguir con ejemplos.